por la invitación en esta sexta edición de este maravilloso diplomado, que la verdad lamento que no estar ahora de manera presencial, pero a la vez también estoy muy contento porque las nuevas tecnologías hoy pues nos habilitan de alguna u otra forma a estar en distintos lugares, en distintos sitios y poder comenzar a tener una relación y una construcción interpersonal pues diferente, pero que al final del día pues no deja de ser atractiva, no deja de ser grata y espero que sea enriquecedora. Sin más preámbulo, me voy a permitir compartir pantalla. Me van comentando si hay algún problema cuando comparto pantalla y estas cosas. Me dicen si se ve. Se ve bien, doctor. Gracias. Cambié un poquito el título. Dentro del área de la ética y de la formación de la filosofía moral, de la cual pues yo empecé, no me vayan a sacar cuentas de edad, pero mi primera clase de ética, si mal no recuerdo, ya a nivel de filosofía fue en el 89, 1989, una cosa así. Entonces, ahí estaba yo intentando estudiar las cuestiones de la filosofía moral y que durante los últimos 24 años, ya siendo profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, empecé a trabajar sobre todo cuestiones de carácter teórico, lo que es la filosofía teórica o la metaética. Y que a partir de esa fecha, creo que fue 1999, si mal no recuerdo, empecé a brincar, empecé a estudiar, me empecé mucho a entusiasmar con las cuestiones de las éticas aplicadas y ya de manera muy puntual con la bioética. De tal suerte que en el terreno ya propio de la bioética... Cosas de mi trabajo. No estoy nada. Por favor, les pido, no quiero interrumpirles o no quiero quitarles el micrófono. Les vamos a volver a mandar el manual. Siempre, por favor, les pido tener su micrófono apagado, al menos que el ponente les diga que lo pueden interrumpir para hacerle una pregunta. Estamos aquí para leerles en el chat si quieren participar o levantar su mano. Disculpe, doctor. Gracias. Sí, gracias. Es parte de esta situación. Decía yo, empecé a trabajar por lo menos en los últimos 20 años en la cuestión de la bioética. Y muchas de las cuestiones en la bioética, pues también las vuelvo a encontrar o me vuelve a ganar a veces la partida a intentar nuevamente hacer cuestiones de carácter teórico. Y uno de los debates fuertes al interior de la bioética es justamente parte de su metodología, de la metodología del análisis para dilemas morales. Ustedes ya seguramente en algunas otras sesiones lo han de estar revisando o ya lo debieron de haber revisado o lo van a revisar, es esta cuestión de que la bioética intenta ante todo solucionar problemas específicos, ¿no? De manera inmediata. En vez de que en bioética empecemos a darle vueltas sobre cuál es la esencia de lo bueno y si lo bueno existe, o sobre cuestiones así muy metateóricas, la razón de la bioética es que necesitamos de manera interdisciplinaria pues brindar ya soluciones expeditas, prontas, sobre todo ante un mundo como el que actualmente nos aqueja. Y en las discusiones pues siempre sale el tema de la cuestión de cuál es la mejor postura, y aquí es donde empiezan también las cuestiones de carácter teórico, para tener un método que me permita llevar a la solución de problemas específicos. Y sin lugar a dudas, existen dos grandes visiones, no estoy diciendo que sean las únicas, pero por lo pronto sí las más consensuadas, o al menos las más conocidas por la propia historia de la bioética, que es la cuestión del principialismo o la ética de principios frente al casuismo. La más conocida por todas y por todos, seguramente ya la sabrán así como Rosario, como Padre Nuestro, ¿no? Incluso en los mismos comités, tanto de ética de la investigación como en los comités de carácter clínico, pues aparece este mantra, ¿no? De vamos a solucionar o vamos a revisar un protocolo o vamos a revisar un caso clínico en específico e inmediatamente vienen los famosos 4 principios, ¿no?
cumple con autonomía, cumple con beneficio, cumple con justicia, le ponemos palomita en no maleficio, y si aparecen estas 4 palomitas, entonces la cosa como que sigue su marcha, ¿no? Pero la ética de principios o el principialismo como método al interior de la bioética, por supuesto que no es un gran método desde mi punto de vista, porque generalmente en bioética los dilemas emergen justamente porque los principios entran en colisión. No sé si les ha pasado, ¿no? Es decir, si beneficiamos a la autonomía, le pegamos a la justicia, y si queremos ser justos, a lo mejor ahí nos llevamos a 2, 3 que ni la debían, ¿no? Y si queremos, no sé, hacer mayor beneficio, entonces a lo mejor tenemos que pasar sobre la autonomía. Bueno, la misma guía ética ahora que salió con la pandemia y que Marichuy tuvo a bien de estarme retroalimentando durante todo este proceso, pues también aparecieron toda una serie de críticas justamente porque los principios pues comenzaban allí a entrar en conflicto. La cuestión de la autonomía, la cuestión del beneficio, la cuestión de la justicia, que fue todo un tema. Y aparece entonces también la otra posibilidad, que es la casuística. La casuística como un método que está más bien emparentado con la common law en los países de habla sajona, y que para muchos también constituiría en un momento determinado un modelo adecuado para poder analizar casos de manera puntual. Entonces, si ustedes me lo permiten, intentaré teorizar. Claro, toda teoría es práctica y toda es práctica. El concepto de praxis, ¿no? Sería parte de la propuesta que hoy intentaríamos ver. Esa sería un poquito la introducción sobre lo que voy a intentar abordar con ustedes en esta sesión. La pregunta entonces inicial, la primera consideración que tendríamos que tomar es cómo podemos justificar conclusiones morales en ética. Y por lo tanto, ¿qué método podemos usar de manera legítima y efectiva? Aquí quiero hacer un paréntesis porque eso sería parte de otra discusión. Tuve una ponencia conjunta con el doctor Cuauhtémoc Mayorga de la Universidad de Guadalajara, y que creo que va a ser o ya fue ponente también en este diplomado, en donde asumíamos esta distinción justamente entre las cuestiones morales y las cuestiones éticas. Y la moral, estoy haciendo un pequeño paréntesis, pues se refiere más bien a un sistema normativo de carácter histórico y social que establece la idea de la bondad y de la felicidad, ¿no? Es decir, los dos grandes andamiajes de cualquier sistema normativo, en este caso puntual de la moral, pues están avalados porque las normas nos conducen a actuar de manera buena, y por ende, si una persona actúa de manera buena, pues es una persona feliz. En cambio, a la ética no le corresponde establecer ideales de felicidad, sino la ética es ante todo una disciplina de carácter filosófico que critica la cuestión moral y la cuestión de los actos morales. Entonces, de entrada, no es lo mismo dar una clase de moral que dar una clase de ética. Y esto lo indico por la relación tan estrecha que existe entre la ética, que es filosofía, de cualquiera que intente saber ética se va a tener que clavar en filosofía. Toda la teoría ética es filosófica, por eso hablamos de la ética aristotélica, la ética platónica, la ética, si lo hubiese, en Nietzsche, la ética kantiana, la ética habermasiana, la ética utilitarista, la ética personalista. Todas, si se fijan, tienen el apellido filosófico. Pero cuando hablamos más de moral, nos referimos más a cuestiones de felicidad y de bondad, y por eso la moral está tan estrechamente ligada con cuestiones religiosas. Y cuando hablamos de moral, pues hablamos de moral cristiana, moral musulmana, moral de los testigos de Jehová, moral de los mormones, ¿no? Justamente por esta distinción. Y en el terreno de la filosofía resulta, y aquí comienzo a meter fuego, que la filosofía no tiene un método. No existe un método filosófico, sino existen múltiples métodos filosóficos, ¿no? La dialéctica, la mayéutica, la lógica, el constructivismo, la hermenéutica, ¿no? Y por lo tanto, al no existir un método en ética,
justamente, y en filosofía, la ética al pertenecer a la filosofía, entonces, más que un método, lo que engloba es una perspectiva de carácter crítico. La filosofía es eminentemente crítica y la ética, su carácter, por lo tanto, también es crítico. Luego, entonces, si esto lo llevamos al ámbito de la bioética, resulta que para muchos, en vez de hacer bioética, esto es, de carácter crítico, comienzan a hacer biomoral, que es una cosa así como aplicar las normas cristianas o judio-cristianas a problemas específicos, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos con biomoralistas, con lo que nos vamos a topar son con perspectivas en donde los problemas como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la clonación, la manipulación genética y todos los problemas clásicos de la bioética, pues son dirimidos, son solucionados simple y llanamente siguiendo el catecismo o los consensos dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Me ha tocado estar, y lo digo en serio, en comités de bioética en donde se va a discutir un caso de aborto y lo preside la Madre Conchita, está el sacristán de la parroquia, están las santas damas de la vela perpetua. ¿Qué van a discutir? Nada se discute, no hay pensamiento crítico. Ya sabemos que es malo y que se debe de evitar y está toda esta situación sobre la prohibición del aborto desde una perspectiva judeo-cristiana, ¿no? Eso no es una cuestión bioética, esa es simplemente una cuestión biomoral. Por lo tanto, cuando abordamos el tema de una metodología para dirimir problemas bioéticos, no nos queda más que pensar y asumir una perspectiva crítica, sobre todo no en contra, sino a hacer un proceso reflexivo sobre el principialismo, que es el método más utilizado, no sé si la palabra hegemónico sea la más adecuada, pero al menos sí el más utilizado, para dirimir, para reflexionar casos específicos y casos concretos. Y entonces tendríamos que buscar una metodología que habilite el pensamiento crítico y que no nos conduzca a tener una especie de recetario de cocina, ¿no? Los recetarios de cocina lo único que hacen es que eliminan el pensamiento crítico, o una serie de normas que habría que seguir de manera puntual para poder tener un acercamiento lo más plausible para resolver un determinado dilema moral, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, por ahí, por supuesto, pueden interrumpirme con toda confianza. ¿Cuál es la perspectiva principialista? Esa sería la lógica. Estoy estableciendo una deconstrucción de la perspectiva de principios y estaría basada en tres momentos. Uno, el que toda acción de descripción A es obligatoria. Dos, la acción B es de descripción A. Por lo tanto, dentro de este silogismo, la acción B es obligatoria. Esta es la lógica de principios, ¿no? Si tenemos un principio que dice que hay que respetar la autonomía y esta acción es una descripción de la autonomía, por lo tanto, la autonomía es obligatoria para esta determinada acción. Lo que guarda detrás, y esa sería una de mis principales críticas a la perspectiva principialista, es que genera la polémica de lo absoluto. De hecho, desde el nombre no lo dice, incluso ya desde el propio nombre, ¿no? Bioética de principios o principios en la bioética, estamos hablando que los principios son de carácter universal. ¿Me explico? O sea, para que un principio reciba justamente esta denominación, tendría que ser universal, tendría que ser eterno, intemporal, perdón por la palabra eterno, pero intemporal, y que no tendría que variar, dado que es un principio. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, lo que opera por detrás del principialismo es la posición de que existen postulados inalterables para cualquier caso y para cualquier sociedad, ¿no? De lo contrario, pues no estaríamos hablando justamente de principios, ¿no? Son los problemas básicos en la ética de principios y por eso nos generan
tanto ruido, ¿no? Me están haciendo una pregunta. Que en un principio se elabora en concreto, si es así no podría ser universalista, podrías ahondar en tu definición de principio, creo que vamos de cosas distintas. Sí, en efecto, yo creo que el principio justamente partiría de la base epistemológica de que es un referente que habría que respetar en todo momento, dicho así de manera muy general, ¿no? Y claro, forma parte de la polémica que existe cuando nos referimos a la cuestión de los principios. Yo diría, bueno, una crítica a los principios es que si existen principios que entran en colisión, pues entonces ya no estamos hablando de principios. Y si los principios, dependiendo del caso, tenemos que ponderarlos, entonces, pues tampoco un principio se puede ponderar, justamente porque es un principio, ¿no? Y aquí es donde entra la crítica de la tradición casuista en la perspectiva de Johnson y Toulmin. Cito, los inductivistas proponen que los casos y los juicios particulares proporcionan garantías para aceptar conclusiones orales independientemente de normas generales. El pragmatismo, el particularismo y los acercamientos narrativos, así como ciertas formas de feminismos y de teorías de la virtud, calificarían como tales consideraciones, ¿no? Es decir, la perspectiva casuista iría más bien no atendiendo al principio como tal, sino al caso en específico. Es decir, estaríamos hablando de un posicionamiento totalmente contextual y es aquí donde operan justamente las analogías, de lo cual hablaré más adelante, y de los famosos casos paradigmáticos. Entonces, pareciera ser que de entrada... Perdón, doctor. Sí. Sí, discúlpeme, doctor. Hay una mano levantada. Parece que le quieren hacer una pregunta. Sí, adelante, gracias. Tania, Aide. Sí, gracias, doctor. Doctor, yo ahí sí tengo una pregunta. En el sentido, habla usted de los principios de que son universales. Bueno, son universales, pero para ciertas cosas. Más bien, ahí es relativa la universalidad de los principios, ¿no? Porque precisamente dentro de la bioética, como usted lo decía en un principio, como atiende a los casos, entonces no podemos hablar de que en esos casos se tiene que aplicar los principios de manera general y de manera todos iguales, ¿no? Es una pregunta ahí en este supuesto. Por ejemplo, no puede en la cuestión de bioética el principio de beneficencia, por ejemplo, lo que quizá para uno sea benéfico, quizá para el otro no. Entonces ahí no podríamos hacer el principio así general, ¿no? Esa es la Exacto. pregunta. Sí, de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Justamente por eso causa de repente un santo horror el utilizar el concepto de principio. Es decir, no tendríamos que hablar de principios, sino tendríamos que hablar de casos en específico. Y a lo mejor la mejor forma de aludir a los principios serían como referentes mínimos, ponderables, con otros elementos para poder comprender el caso como tal. No sé si me di a entender. Sí, doctor, muchas gracias. Y me encantó eso, ¿no? En vez de principio, creo que sí. Sería una forma de poderlos identificar mejor como un referente. Pero como un referente mínimo. Pero además, no los únicos. No. Claro. De hecho, mucho del debate de la ética de los famosos 4 principios aparece en la bioética latinoamericana, que dice, bueno, ¿y dónde están las cuestiones de equidad? ¿Dónde están las cuestiones de comunidad, por ejemplo? La cultura latinoamericana, sobre todo en algunas comunidades, opera más que una cuestión valorativa de la autonomía, una cuestión valorativa de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? O sea, la cuestión comunitaria también tendría que estar, tendríamos que voltear a verla y analizarla, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, Tania, te agradezco mucho tu intervención. Y si me permite, doctor, ahorita que dice eso de los principios, bueno, la teoría básicamente habla de los 4 principios, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que manejan que los principios pueden ser muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, está el principio de libertad, está el principio de solidaridad, o sea, hay muchos otros que pueden
abonar a resolver esos dilemas, ¿no? Entonces, por eso no puede aplicarse algo así tajante como usted lo dice. Claro, y voy para allá. Voy a hablar más adelante sobre cuáles son todas las demás herramientas que un bioeticista o alguien que trabaja en el campo de la bioética. Me cuesta también mucho trabajo hablar de que somos bioeticistas. Para mí el bioeticista no existe. Bueno, ya me he peleado y he discutido por ahí, ¿no? Yo más bien considero que lo que existe es un campo que se llama bioética, en donde distintas personas con distintas formaciones y distintas perspectivas pueden establecer un diálogo, una discusión, un polemos, ¿por qué no?, para poder solucionar algo por ahí que esté atravesado, ¿no? Y entonces, más que existir un bioeticista experto, lo que existe es un campo que se denomina bioética, en el cual pues confluimos las personas que estamos interesadas en el abordaje de estos temas, ¿no? También me cuesta trabajo a veces hablar de que soy bioeticista experto o que existe algo así como un bioeticista, pero bueno, es parte de otra discusión. Perdón por el señalamiento. Obviamente, el casuismo o la casuística no está libre de críticas, es decir, también pudiéramos señalar las críticas más socorridas o que han saltado sobre la mesa al momento de hablar del casuista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que los casuistas afirman que los casos señalan más allá de sí mismos y evolucionan hacia generalizaciones, ¿no? Pero un problema clave es que pueden evolucionar de manera equivocada, ¿no? Los famosos casos paradigmáticos que pudieran resultar un punto de referencia, ¿no? O las analogías para poder resolver casos futuros, pero que a lo mejor la misma solución ya esté viciada desde el inicio y que pueda derivar entonces en un vicio prolongado, ¿no? O el problema de la misma justificación, ¿no? Los casuistas no tienen un recurso metodológico alguno para evitar un desarrollo parcial, que va a ser pues el ataque de Pascal concretamente, ¿no? Es decir, cómo hacer de que alguien que no tiene un referente como un principio, sino que tenga el caso sobre el cual va a dirimir y sobre el cual va a tener un posicionamiento, no tenga un juicio sesgado, ¿no? La cuestión del relativismo, diríamos, es la sombra que ha acompañado al casuismo como tal. Son así como dos momentos centrales o dos críticas importantes que se tienen que considerar al momento de hablar de la casuística, ¿no? Y bueno, la carta quinta es clásica la carta quinta de Pascal, ¿no? La muchedumbre de los casuistas relajados se dedica a la multitud de aquellos que buscan la relajación, ¿no? Es decir, ser de manga ancha, ¿no? La cuestión del relativismo, ¿no? Y que claro, una de las posturas que va acompañando en este proceso de diálogo en la construcción de la casuística es un método que sigue vivo, que sigue cambiando a partir de este tipo de críticas, pues se encuentran interrelacionada con la perspectiva del equilibrio reflexivo y del coherentismo moral, tanto de Rawls como de Beauchamp como de Childress, ¿no? Es decir, habría que tener entonces ciertos puntos de criterios básicos, ¿no? Como consistencia, la cuestión de la no contradicción, la coherencia con creencias morales no garantizadas, la evidencia empírica, las teorías científicas, las inferencias. Habría que tener un cuidado en el análisis del caso exhaustivo, la ausencia de prejuicios, que bueno, allí la cuestión de los prejuicios es todo un tema, ¿no? El soporte argumental, restringir las premisas iniciales a los juicios considerados, ¿no? De tal suerte que el equilibrio reflexivo jugaría un papel importante dentro del análisis de una perspectiva casuística, justamente para evitar un posicionamiento de carácter relativista o de manga ancha, que es la crítica que Pascal realiza justamente desde sus inicios, ¿no? La pregunta entonces todavía sigue estando presente. ¿Cómo podemos justificar conclusiones morales en el ambiente de la ética, ¿no? Aquí hago otro breve paréntesis para señalar que cuando hablamos de ética estamos hablando de algo todavía, de una reflexión moral, estamos hablando
de algo todavía mucho más complejo. Perdón. Si bien al inicio argumenté o propuse que la ética es esta disciplina filosófica que critica el fenómeno de la moral, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, también es cierto que existen otros marcos referenciales de reflexión a propósito de la moral. Lo que estoy diciendo con ello es de que la ética como disciplina filosófica, en efecto, teoriza sobre la moral, pero existen otras formas de reflexionar sobre la moral sin que sea propiamente basada en el discurso filosófico. Y claro, todas estas son dinámicas y se interrelacionan las unas con las otras. La primera es lo que he denominado la ética teórica. Algunos dirían por ahí, incluso he escuchado el nombre de metaética, o también he escuchado un tercer nombre que simple y llanamente lo dicen de manera más clara, filosofía moral, y que sería justamente la que estaría ligada a la tradición filosófica. Pero también existe una ética normativa. Insisto, estas están interrelacionadas. Lo único que hago aquí es dividirlas por un propósito de carácter comprensivo. La ética normativa está más ligada a la tradición cristiana y su propósito ya no es tanto el de la crítica y el análisis de las argumentaciones morales, tal como estamos acostumbrados muchos en los que estudiamos filosofía, sino que están más bien abocados a realizar y a la construcción de normas coherentes con la propia fe cristiana en este caso, ¿no? La ética normativa que tiene un arraigo mucho más profundo en la tradición cristiana, hoy nos llega bajo el nombre, por ejemplo, de personalismo, ¿no? No sé si han escuchado, es que somos de perspectiva personalista. Claro que es una reflexión, claro que es un ámbito reflexivo, pero en esas reflexiones que intentan realizar justificaciones y establecer normas, pero que están adecuadas justamente a la cuestión cristiana, ¿no? Pero finalmente sigue siendo un proceso reflexivo sobre el fenómeno de la moral. Y luego tenemos las éticas descriptivas. Es este trabajo que se realiza sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la psicología, bueno, muy concretamente la antropología, ¿no? Cuyo propósito a lo mejor ya no es criticar o ya no es establecer una norma, sino describir y comprender, ¿no? Un antropólogo va a una comunidad y hace todo un trabajo de campo, ¿no? Para definir qué es lo bueno, cuáles son las ideas de lo bueno de una determinada comunidad, pero sin intervenir más allá de ellos, sino más bien como un estudio, una reflexión profunda sobre cierto tipo de comunidades y su idea sobre la moral. Es lo que yo denomino como éticas descriptivas. Y luego ya está el ambiente de las éticas aplicadas, ¿no? Las éticas aplicadas en estos dos grandes momentos, que son las éticas profesionales, las éticas cívicas, que le llaman también algunos, Adela Cortina o Diego Gracia, por ejemplo, o las éticas de las instituciones públicas y privadas, y la bioética, ¿no? Como parte, como una rama de las éticas aplicadas. Y la bioética, que ya es entonces este espacio deliberativo de carácter crítico, se nutre, está nutrida de los campos reflexivos existentes en la ética. Es decir, en la bioética encontramos reflexiones teóricas, encontramos reflexiones normativas, encontramos reflexiones de carácter descriptivo y claro, por supuesto que encontramos posicionamientos o actividades dedicadas a la solución pronta de casos específicos. Entonces, la misma bioética en sí misma ya goza y participa no de un solo método, ya estoy empezando a dar una idea conclusiva, no de una sola perspectiva, no de una sola forma reflexiva, sino es por lo mismo de carácter plural. Cuando hablamos de pluralidad en la bioética, no solamente nos referimos a las distintas perspectivas o distintos posicionamientos, sino a esta inmensa y terrible variedad que opera atrás de ella. Es decir,
la pluralidad en el ambiente de la bioética es un fenómeno y de una riqueza extraordinaria. Es de carácter deliberativo, no lo podemos dejar pasar de lado, hay que argumentar, hay que tener cuestiones plausibles, coherentes, ¿no? Y para ello, entonces, se nutriría de la mayéutica, de la hermenéutica, de la dialéctica, de la dialógica, de las aportaciones de la ciencia, de la opinión de los expertos, etc., 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 ¿no? Es de carácter laico, no lo podemos entender de otra, la bioética no se puede entender de otra forma, y asumo por laicidad, ese es un posicionamiento personal, sé que existen muchas definiciones de laicidad, esta es una que abonaría, en el mejor de los casos, que no es una cuestión de estar en contra o alejado o extrañado de posicionamientos religiosos, sino al contrario, es laica toda vez que permite la comprensión de postulados y argumentos que no provienen de manera necesaria de perspectivas filosóficas o de perspectivas científicas. La laicidad me permite comprender el por qué un testigo de Jehová no se quiere poner sangre. ¿Me explico? ¿Y cómo me habilito para comprender y aceptar que un testigo de Jehová, estoy hablando de un adulto, los niños, bueno, ahí hay otro problema diferente, pero al menos un adulto que asume su moral como testigo, pues eso me lo proporciona la comprensión del fenómeno religioso desde la antropología, desde la sociología. ¿Me explico? La laicidad me da esa posibilidad de comprensión de otros argumentos diferentes a los propiamente brotados de la academia, pero no al revés. Una posición religiosa dentro de la bioética hace justamente que desentienda los otros postulados o incluso otro tipo de argumentación también proveniente de las distintas religiones. No hablemos ya de los extraños morales, ¿no? De tal suerte que la laicidad forma parte importante en las características. Y la pluralidad, que era lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Esta complejidad, de dónde abreva la bioética, pues abreva de todo un mundo, de todas de estas éticas que he hablado, éticas teóricas, y cuando hablo de ética teórica, pues allí estamos hablando de casi 3.000 años de teorización ética teórica, ¿no? La ética teórica, pues está desde, si ustedes gustan, siguiendo a Emilio Lledó, por ejemplo, desde la propia tradición homérica, ¿no? Siglo VII, VIII, antes de Cristo, una cosa así. Entonces, claro, el mismo terreno de la ética teórica en sí mismo ya es vasto. Y esta vía que yo estaría entonces ya proponiendo es una casuística constructivista social plural, así la he denominado, ¿no? Hace algunos años publiqué como editor, como coordinador, junto con el doctor Robert Hall, este libro. Está publicado por Fontamara en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, que se llama La Casuística. Incluso tuvimos por ahí una entrevista con Johnson, ¿no? Él mismo participa con un capítulo en este libro. Y posteriormente, no sé si conozcan esta revista, es muy importante para los que estamos clavados en estos temas, que es la Revista Internacional de Éticas Aplicadas de la Unión Europea, con sede en España, Dilemata. Nos encargamos, coordiné la elaboración de este dossier sobre las nuevas formas de la casuística. Estos dos textos, si les interesa, están disponibles de manera gratuita para su descarga en PDF. Aquí, ¿cómo lo hago para escribir la página? Bueno, se las dicto, o no sé si, es que no encuentro lo pueden descargar, si ponen todo con minúsculas, unidadbioética.com, unidadbioética.com. Pueden abrir la página de la unidad en la cual yo trabajo, que es de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ahí van a encontrar varios libros. Se han estado subiendo algunos de nuestros trabajos de mis colegas y de un servidor, y lo pueden descargar, se encuentra allí habilitado para que lo puedan descargar de manera gratuita. Sí, gracias Ángel, ya vi que lo escribiste. Si le dan clic allí al enlace,
pueden describir, pueden bajar estos trabajos que hemos realizado, ¿no? La casuística, entonces, no es una teoría. La casuística es una perspectiva metodológica basada en la consideración de que pues es algo que se sigue construyendo, ¿no? La idea de constructivista es justamente que no es una idea acabada, sino que está siempre en este proceso constante de revisión, ¿no? Y se habla de que es una perspectiva metodológica toda vez que analiza casos específicos sin la pretensión, esto es importante señalarlo, de asumir soluciones finales o unívocas. Antes bien, el análisis crítico está basado en la consideración de los contextos, de los actores, de las circunstancias donde se desarrollan los eventos morales, por supuesto, de manera histórica. Y se considera que es constructivista porque realiza acopio de los aportes de las diferentes áreas del conocimiento humano, de la experiencia de la labor científica y de las consideraciones específicas que aporta cada caso en particular. Entonces, es una perspectiva casuística por lo primero que he señalado y es constructivista por lo segundo que he considerado y que pongo a su consideración, ¿no? Es decir, no dejo de presentarlo justamente para que sea criticado y pueda ser valorado y pueda ser repensado, ¿no? Más de las veces, ¿no? Es una perspectiva constructivista, ¿no? Y que sienta sus bases, aquí no quiero hacer mucha historia, pero me resulta imprescindible el no citar de que la casuística pues no es algo nuevo, no es algo ni siquiera producto del siglo XVII con los jesuitas, sino que hunde sus raíces desde la misma tradición aristotélica en el siglo V antes de Cristo. Si bien es cierto, Aristóteles evidentemente no habló de casuística, pero sí sentó las bases para la comprensión de lo que hoy denominamos esta perspectiva casuística. Hago la cita en Nicómaco, ahí viene la referencia de Editorial Gredos, ¿no? Fíjense lo que dice Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. En cuanto a la prudencia, podemos llegar a comprender su naturaleza, considerando a que los hombres llamamos prudentes. ¿A qué los hombres llamamos prudentes? En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar. Cuando hablamos en bioética actualmente de deliberación, atención, estamos hablando de un uso prudencial. Estamos hablando de la prudencia. La prudencia implica esta peculiaridad en el ámbito de la deliberación. Y deliberar rectamente, ¿no? La deliberación es una deliberación recta. En bioética no podemos deliberar de manera arbitraria. Y para deliberar de manera recta, diría el señor Aristóteles, el estagirita, hay que deliberar con prudencia. Sobre lo que es bueno y conveniente para sí. No en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general. Así un hombre que delibera rectamente puede ser prudente en términos generales. Y viene una parte maravillosa, ¿no? Uno supondría que estamos encontrando el hilo negro cuando ya existe o ya estaba allí presente, ¿no? Dice, pero nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera. Y esta, sin lugar a dudas, es una peculiaridad actual de la bioética. En bioética no se delibera sobre obviedades. ¿Me explico? Es decir, un tema de deliberación en bioética no es si le debo de hacer daño a alguien porque yo quiero. O sea, evidentemente eso no está sujeto a deliberación. ¿Me explico? Eso es parte, pues, ya del sentido común, diríamos, que bueno, a veces ni tan común, pero bueno. Pero en bioética no deliberamos sobre lo que es obvio. En bioética se delibera sobre aquello que puede ser de manera diferente y de la cual tenemos dudas, ¿no? Dice, y no se delibera sobre lo que no es capaz de hacer. Resta, pues, que la prudencia es un modo racional, verdadero y práctico, ¿no? Aristóteles, Ética Nicómaco. E insisto, perdón que me detengan esas líneas, pero son cruciales. La deliberación tiene lugar, dice Aristóteles,
acerca de las cosas que suceden la mayoría de las veces de cierta manera, pero cuyo desenlace no es claro, y de aquellas en que es indeterminado. Es decir, la deliberación, diríamos hoy por hoy en bioética, se da justamente porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar cuando tomamos una decisión en específico, ¿no? Cuando tenemos una ola enfrente y dices tú, ¿y ahora qué hago, no? Y aquí viene la parte más interesante que a mí me pareció una delicia. A lo mejor lo leí cuando estaba en la licenciatura y pasó en ese momento en la noche, ¿no? Pero cuando me volví a releer esta parte en la Ética Nicómaco, me resultó sorprendente. Dice Aristóteles, y llamamos a ciertos consejeros en materia de importancia, porque no estamos convencidos de poseer la adecuada información para hacer un buen diagnóstico. Pero no deliberamos sobre los fines, sino sobre los medios que conducen a los fines. ¿Qué está diciendo Aristóteles? Lo que está diciendo Aristóteles es que cuando deliberamos, bajo la nota distintiva, que es una deliberación prudencial, racional, deliberamos sobre aquello que tenemos duda, pero sobre todo deliberamos porque bien a bien, pues nadie lo sabe todo. Yo por eso decía desde hace rato, es que no existe el bioeticista experto. Existe un campo de la bioética en donde los que saben más de unas cosas y de otras, y lo que no sabe uno lo sabe el otro, pues comienzan a deliberar. No sé si me explico. Yo sabré mucho de filosofía, pero si me preguntan de derecho, o si empiezo a hablar de derecho, pues Marichuy me va a correr y voy a perder su amistad, porque no sé nada. O si empiezo a hablar yo de cuestiones clínicas, recuerdo la primera vez que asistí invitado a un comité clínico de bioética, que llegó un médico y presentó un caso de X, ¿no? Y nos lo dio copia del caso, y les juro que yo no entendí nada. Dice el médico al final, ¿alguna duda? Oiga, explíquemelo con peras y manzanas, porque yo no sé qué es el hematoma occipital del lado derecho del... ¿No? O sea, yo sé de filosofía, ¿no? O sea, pero si me dices de cuestiones clínicas, no sé absolutamente nada, ¿no? Es decir, confundo un mazapán con una aspirina, así de fácil, ¿no? Entonces, evidentemente Aristóteles dice que deliberamos en el ambiente de la ética y que se delibera sobre lo que no se está seguro, pero que para deliberar debemos de acudir a quien sabe, ¿no? De esos temas. Y atención, no deliberamos sobre el fin. ¿Cuál es la finalidad de la ética? Tener una vida buena. Hacer el bien. De eso no hay duda. No vamos a deliberar, oiga, ¿le haremos el bien o no? No, que intentamos hacer las cosas mejor, eso no está sujeto a deliberación. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer las cosas mejor, los medios? Es lo que está sujeto a deliberación. Pero como no lo sabemos todo, pues entonces hay que auxiliarnos. ¿Me explico? O sea, sí, este texto de Aristóteles, la verdad, a lo mejor nos quitaría muchas horas de discusión sobre algunos temas, ¿no? Cierro. Dice, pero nosotros no debemos no solo decirlo en general, sino también aplicarlo a casos particulares. En efecto, cuando se trata de acciones, y aquí viene la parte importante, donde Aristóteles sentaría desde mi perspectiva la cuestión de la casuística, los principios universales tienen una aplicación más amplia, pero los particulares son más verdaderos, porque las acciones se refieren a lo particular, y es en esto con lo que hay que estar de acuerdo. Es decir, Aristóteles dice, a ver, la ética no es episteme. La ética no es un conocimiento científico. Para Aristóteles, la ética, la deliberación ética, está apoyada en la doxa. ¿Me explico? En la opinión, en lo que la gente dice que es bueno. Dice, la ética se encuentra, por lo tanto, en el área del saber práctico, no del saber teórico. ¿Me explico? La ética no es episteme y por lo tanto hay que ver, dice Aristóteles más adelante,
tanto lo que los hombres dicen, lo que los hombres opinan, como lo que los hombres hacen. ¿Me explico? En sus acciones propias. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan reflexivo Aristóteles para el análisis de casos particulares y para hacer referencia justamente a esto que nos ha venido planteando? Porque Aristóteles, su formación de origen no es filosófica, no es filosofía. La formación de origen de Aristóteles es que es médico. Y Aristóteles va a decir entonces que los médicos no curan enfermedades, sino curan a pacientes. ¿Me explico? Es decir, un médico no cura la gripe. Si el médico curara la gripe, pues tendría la fórmula universal y curaría a todos por igual. Pero el médico cura a Juan, cura a Pedro, cura a María, cura, ¿no? Y resulta que María, pues tiene 3 años y Juan tiene 80 y Lupe está embarazada y vaya, es decir, por eso cuando llegamos con un médico, pues atiende las particularidades propias de cada paciente en específico. ¿Me explico? No echa allí al montón a todos. Y ya dependiendo de las peculiaridades de cada caso, pues entonces viene ahora sí ya una receta. Pero el caso en específico es el que habla. Eso en el ambiente clínico, pero en el ambiente de la ética, Aristóteles vuelve a hacer referencia justamente a que si bien existen cierto tipo de principios universales, de los cuales pues Platón ya se encargó de discutir, ¿no? Recordemos que el que estableció toda esta discusión sobre la universalidad y la esencia de los valores y demás, pues fue el señor Platón. De ahí de que en este cuadro famoso de la Escuela de Atenas, Platón está con el dedo hacia arriba, ¿no? Apuntando a la universalidad, mientras que Aristóteles está con la mano extendida hacia la tierra, ¿no? Es decir, ok, sí, lo universal está muy padre, pero aquí está Juan que nos está muriendo y es el que requiere de un análisis puntual. Hay una pregunta, doctor. Sí. Una mano levantada. Alondra Díaz, por favor. Hola, doctor, muchas gracias, doctor Arellano. Si podríamos revisar una slide, me gustaría entender un poco más cómo, según la teoría aristotélica, aquí cómo deberíamos entender a los principios entonces, porque partimos de que el principio es universal, pero aquí pareciera que habla de principios particulares. De acciones, Entonces, no de principios, de acciones particulares. Los principios se refieren al universal, la acción siempre es particular. ok, entonces tal vez la traducción no es la más. Pues sí, bueno, es la tradición, bueno, es una tradición de Gredos. Sí. No tengo práctica. Estudié griego, no aprendí mucho, les soy honesto, les soy muy honesto. Latín más o menos sí, ya ahí tuve más clases de latín que de griego, pero sí, a lo mejor la traducción. Pero de manera puntual, los principios se refieren a cuestiones universales, pero los actos siempre son particulares. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias por la pregunta. De tal suerte que, retomando la cuestión de la casuística entonces se nutre de una serie de elementos, desde casos paradigmáticos, ¿no? Las famosas analogías, para eso nos ayudan los casos paradigmáticos. Una definición de analogía me la dio Ángel del Moral. No sé si sea de Ángel del Moral, es un filósofo de Aguascalientes, o si sea de Mauricio Buchot, quien es que trabaja más las cuestiones de la analogía y de la hermenéutica. Ahí no me atrevería entonces a dar el... ¿Me puede prestar una pluma? No tengo ahorita aquí la pluma, pero no se la puedo pasar. Si pudiera por la pantalla, sí se la pasaría. Pero bueno, a ver, entonces estaba, perdón, sí, es parte del show, ¿no? No hay problema, rompe incluso la formalidad, ¿no? Eso es bueno. El que rompa la formalidad también es bueno. ¿Qué iba a decir? Se me fue el avión, perdón. ¿En qué estaba? Ay, me perdí. De que la casuística se surte de los elementos. Sí, Estaba diciendo que Mauricio Bechot o que no sabía de quién era. Sí, no sé, pero una definición maravillosa que me proporcionaron de analogía es conocer lo desconocido por lo conocido. Esa es una analogía. Hay algo que no conozco y digo, ¿qué es?
Y la manera de acercarme a él es a partir de lo que ya he conocido. Bueno, se parece a un caballo, tiene cara, ¿no? Tiene el tamaño de un caballo, a lo mejor es un caballo porque tiene más o menos, ¿no? En caso de no conocer al animal o no tenerlo muy claro a bote pronto, ¿no? Entonces, los casos paradigmáticos son muy importantes tanto para la casuística y en general para dirimir problemas y dilemas, porque justamente nos llevan a establecer analogías. Y la analogía es una herramienta discursiva constante en la casuística, ¿no? Es decir, en vez de hablar de principios, hablemos de casos y confrontemos casos. ¿Me explico? Es decir, tenemos un caso de fase terminal, el paciente tiene estas características, y si conocemos casos que ya han ocurrido y que ya se han solucionado más o menos de manera exitosa, entonces la comprensión de un caso me puede llevar a la comprensión de otro caso, ¿no? La clasificación, los puntos de similitud y diferencia, las máximas comunes. Obviamente, toda conclusión no es definitoria ni definitiva. Toda conclusión tiene esta cuestión de probabilidad, de que podemos equivocarnos. La bioética no es dogmática, la bioética no da argumentos de fe, ¿no? La bioética siempre la debemos de considerar como falible, es decir, asumir que podemos equivocarnos en nuestros juicios, ¿no? Es decir, el que está deliberando en el campo de la bioética no puede asumir el rol del que tiene el mantra, ¿no? Y yo voy a decir la neta del planeta, y si no lo siguen, pues van a estar equivocados, ¿no? El campo del bioeticista es un campo falible, nos podemos equivocar. Y en la concientización de la equivocación estriba justamente la posibilidad de hacer esta crítica y de poder seguir construyendo. Obviamente, el peso de los argumentos, la acumulación de las razones, la balanza el famoso coherentísimo moral del cual ya había hablado. Y por supuesto, también tenemos que recurrir a lo que Aristóteles llamaba como a los especialistas en ciertas áreas, ¿no? Hay que tener especialistas en quien maneja, o abrevar de quien ya maneja la ética de los valores e ideales, de quien maneja las posturas racionalistas, los teóricos en Kant nos pueden ayudar mucho, ¿no? Saber la cuestión de las consecuencias o el consecuencialismo, en esta distinción, bueno, no distinción, sino en esta transformación del utilitarismo al evolucionismo, y saber que el utilitarismo o evolucionismo no tiene por qué ser, no lo podemos tener como un anathemasit, ¿no? En nuestra cultura cristiana decimos que alguien es utilitarista para designar a alguien que es inmoral. La verdad es que no, la verdad es que el utilitarismo o consecuencialismo nos puede ayudar a dirimir casos puntuales, casos específicos. Y el hecho de que una postura sea consecuencialista no equivale a que deba de ser desacreditada. Los feminismos, aquí puse él, pero bueno, los feminismos, ¿no? Yo he aprendido mucho sobre esta perspectiva en mi diálogo con Marichuy, por ejemplo. Ella me ha jalado las orejas varias veces a Salvador Arellano, cuya formación y estructura pues sigue siendo machista, ¿no? O micromachista. Entonces, pues por supuesto que los que estamos de este lado también seguimos aprendiendo en este terreno sinuoso para los varones, sin lugar a duda. Los marxismos, acabo de dar una clase de Marx con mis estudiantes, entonces ahorita vengo así también como medio entonado con la ideología alemana y estas cosas, ¿no? Sobre todo porque hay un movimiento muy fuerte que se llaman los ecomarxismos, ¿no? Como una postura ecológica para la protección del medio ambiente frente al capitalismo depravador, ¿no? Y claro, las perspectivas religiosas son importantes. Las perspectivas religiosas hay que también considerarlas porque pueden aportar elementos necesarios o importantes para dar satisfacción moral a una determinada persona dependiendo de la fe y de las creencias, ¿no? O sea, no podemos desdeñarlas. De ahí la cuestión de la laicidad, de la cual ya hacía yo referencia, ¿no? Y claro, contamos con una serie, con un andamiaje de corrientes y teorías contemporáneas. El propio principialismo, por supuesto, es una cuestión importante que hay que criticar, que hay que tener presente, que hay que ponderar, que hay que nutrir.
las éticas discursivas, ¿no? Habermas, Adela Cortina, etcétera, ¿no? Y que claro, la casuística en toda esta aportación, en toda esta riqueza, sería una postura contextualista, pluralista, probabilista, constructivista y social, ¿no? La justificación a la casuística no se hace de manera teórica o dogmática, sino probable, acorde al contexto y a los elementos de experiencia profesional con lo que se cuente. Hay que saber que, en efecto, los comités de bioética, tanto clínicos como de investigación, pues a veces se encuentran limitados, ¿no? Es decir, quisiéramos tener a todos los especialistas ahí junto a nosotros, la verdad es que esto no ocurre así. Afortunadamente, estas nuevas tecnologías, pues también ya nos dan la posibilidad de que si en algún momento determinado tenemos un caso por ahí medio engorroso, podamos llamar a algún especialista dentro del área que nos ocupa y conectarlo ahí a Zoom, ¿no? Y que nos eche la manita. Ahora, hoy más que nunca, pues hemos valorado todo este tipo de aportaciones que nos da el empleo de estas formas de comunicación. De tal suerte que la distinción que en ocasiones se realiza es que esta guía de principios a veces aparece muy centrada en los famosos 4 principios y que, dada mi experiencia en los distintos comités o a veces pláticas que he sostenido, pues pareciera ser que es el cuadro donde nadie se quiere mover, cuando la perspectiva puede llegar a ser todavía mucho más amplia si abrimos el abanico desde una perspectiva casuística y no constructivista social, y no estar siempre en este cuadro, ¿no? Creo que también a nosotros incluso nos resultaría hasta por comodidad muy fácil simplemente ir palomeando los famosos principios, pero ameritaría un uso mucho más prudencial, o nos llevaría a un ejercicio todavía mucho más prudencial la cuestión de la casuística, ¿no? Bueno, hasta allí. Quisiera hacer un paréntesis antes de presentar un ejemplo en la utilización de la metodología que denomina nueva, renovada de la casuística. No sin antes señalar, creo, no lo incluí en las diapositivas, que bueno, después de Aristóteles, la casuística surge como tal ya con los jesuitas, ¿no? En el ambiente del mestizaje y de la aparición de distintos sectores sociales otrora inexistentes. Y son justamente los jesuitas, los que trabajan mucho el terreno de la casuística, que van a ser desterrados, van a ser desacreditados, van a ser, incluso la orden por ella no vaya casi extinguiéndose, van a ser expulsados, ¿no? Y la casuística pues va a ser tomada como una cuestión totalmente relativista. Al paso de los años nadie iba a suponer que el actual papa iba a ser jesuita, ¿no? Y que ya después con Johnson, en el siglo XX, ya aparece esta nueva casuística, y que acá en la Universidad Autónoma de Querétaro, algunos colegas, concretamente el doctor Robert Hall, el maestro Eduardo Farías Trujillo, un servidor, pues nos hemos dedicado a escarbar nuevamente sobre estos temas. Abro un poquito los micrófonos por si hubiese alguna participación, y si no pasaríamos, les presentaría el clásico caso de la señora Castaño. Preguntas, comentarios, aportaciones, diálogo abierto. Si lo puedo interrumpir, Alondra Díaz de vuelta. Muchas gracias por el acercamiento a esta metodología que sin duda debe ser muy útil, ¿no? En la práctica, mi duda, digamos, persiste en cuándo usarla, ¿no? O sea, porque justamente creo que la esencia de lo que he capturado es que habrá casos en donde se prefiera usar la casuística para resolver un dilema bioético, y habrá en cambio algunos otros en donde tal vez sirva más el utilitarismo, no sé. Quería un poquito más su opinión sobre cuándo conviene o de plano es caso por caso, y mirar, así como la casuística misma dice, ver cuál es el mejor método, ¿no? El mejor acercamiento a la resolución de un problema bioético.
Sí, mi postura es de que, retomando Aristóteles, de que no deliberamos sobre donde no tenemos duda, sino que deliberamos donde están las dudas. Y justamente yo creo que la casuística opera bastante bien, sobre todo en aquellos casos donde las dudas emergen. Y la casuística no está tejida de una sola hebra o de un solo hilo, sino que hace acopio, abreva, pues de todo lo que tenemos que echar mano, ¿no? Recordamos que nunca está discusión, diría Aristóteles, al fin, sino los medios. Ese sería mi posicionamiento. Doctor Miguel Sí, Sandoval, gracias. ¿Qué tal? por la presentación. Gracias, qué amable. Probablemente sea más fácil en los comités de bioética utilizar el principialismo, ya que es más fácilmente entendible. Como bien usted dice, panoneamos beneficencia, autonomía, justicia, etcétera. Entonces, creo que a veces en los comités nos vamos por lo más fácil. Y a veces, como bien decía, no tenemos tanta curiosidad en realizar una deliberación que nos llevaría a la casuística. Aquí yo le pediría una definición, si es que se puede dar, de lo que deberíamos de entender por casuística. Gracias. Sí, dicho de manera muy rápida, la casuística es una deliberación prudencial del caso en específico, en donde el referente no son los principios, sino el referente son las peculiaridades del caso que se ocupa. Ok, gracias. Gracias a usted. Gracias por su participación. Karina Berenice tiene la mano levantada. No se escucha, no sé si sea el micrófono o porque lo tiene abierto. A lo mejor son los... Disculpen, son mis audífonos que no se escucha cuando los tengo en la computadora. Doctora Arellano, muchas gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta. Se me hizo muy interesante el concepto de biomoral. No sé si tuviera alguna referencia bibliográfica, un conjunto de referencias en las cuales pudiera consultar más detalles sobre el concepto en sí mismo. Y bueno, desde su propia experiencia, si nos pudiera compartir algunos casos en los que justo algunos comités con fines biomorales se hagan pasar o se nombren como comités de bioética. Sí, a veces me he despertado pensando de que el mundo es redondo sin haber leído a Galileo y a todos los físicos, ¿no? Ese fue un concepto que yo pensé originalmente, vi las peculiaridades de la ética y la moral y por allí en algún momento dije, hablaba yo ya sobre biomoral y bioética, por ahí publiqué algún artículo, después les paso el link, no lo tengo a la mano, lo publiqué en una revista en Cuba, pero después me di cuenta de que había otros filósofos y filósofas que también ya estaban hablando del mismo concepto y me maravillé porque dije, híjole, la verdad es que cuando uno comienza a tener reflexiones, pareciera ser que uno, no por desacreditar lo que yo pensé cuando alguien a lo mejor ya lo había pensado o incluso yo lo había publicado o incluso yo lo había escrito, sino que justamente me ocurrió ese fenómeno de hoy pensé que el mundo era redondo sin haber leído a ninguno de los teóricos que hablaban ya sobre que el mundo era redondo. Entonces, sí, es este concepto de bioética y biomoral. Creo que a quien leí hace recientemente, no guardé el enlace, lo puedo buscar nuevamente, creo que fue a la doctora Juliana, esta maravillosa filósofa de lo que tienen ustedes también ahí en la UNAM, que también hablaba ya de bioética, de biomoral, pero originalmente yo lo pensé de manera, pues en un proceso reflexivo y que después apareció por allí algún artículo publicado y que después comencé a descubrir que en efecto había cierta crítica, sobre todo de la gente de filosofía, que tenemos más o menos claro esa distinción entre ética y moral, y cómo la ética, si tiene un carácter, es la crítica, y la moral, pues sobre todo establece ya lo que es lo bueno, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de bioética, es tener dudas, tener críticas, tener deliberaciones sobre aquello que resulta incomprensible, o que tenemos dudas, o que tenemos sospechas, o que ignoramos simple y llanamente, y que esto se da justamente
porque no tenemos la certeza, y si no tenemos la certeza es porque dudamos que nuestros valores morales en los cuales fuimos educados y fuimos formados, pues simple y llanamente ya no responden, o ya no están a la altura, o ya no encajan, o ya no encuadran, o incluso pueden llegar a ser más mal que bien sobre casos puntuales, pues que se van dando de manera cotidiana todos los días, y que por lo tanto requiere de una visión crítica. Y las posturas moralinas y las posturas morales, pues las encontramos a salto de mata. No hay que olvidar que nuestra sociedad, no sé cómo están las encuestas ahorita del INEGI, pero pues no creo que haya variado mucho, más del 90% de la población pues es partícipe de la cultura y de la religión judeocristiana católica, y donde pues están así, ¿cómo decirlo?, convencidos de que los valores y los constructos propios de esta fe, pues son los que se deben de aplicar de manera inequívoca y sin miramientos a cualquier tipo de caso, por la misma universalidad con la cual se gesta este tipo de creencias religiosas, ¿no? Entonces, por lo menos en 2 momentos me ha tocado estar en distintos comités de ética, en donde el 100% de los asistentes pues eran devotos parroquianos, ¿no? Y donde no se deliberaba en lo absoluto, ¿no? Es decir, pasaban los casos y era agarrar más que la guía bioética, agarrar el catecismo del padre Ripalda y aplicarlo a cómo van, ¿no? Entonces sí, pero bueno, es parte de la realidad y del terreno en donde pues nosotros trabajamos, y este tipo de cursos pues forma parte de lo mismo, ¿no? No sé si respondí a su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, si no hubiera alguna otra intervención. Sí, por favor. Hola, doctor. Sí, adelante. Pues mira, yo tenía una pregunta. Entiendo, me parece, como los diferentes enfoques metodológicos entre, por un lado, los principios, y por el otro lado, pues empezar más bien a partir de los casos, pero me gustaría saber si realmente llegamos a conclusiones diferentes si tomamos estas dos metodologías diferentes, o si es finalmente que cada quien desde un principio tiene como su propia solución y que nada más lo va a argumentar de forma diferente. Gracias. Sí, híjole, tu pregunta es maravillosa porque ha sido una de las discusiones que he sostenido últimamente, ¿no? Pareciera ser que si utilizas la metodología principialista vas a llegar a la misma conclusión, más o menos a la misma conclusión, ¿no? No de manera necesaria, pero como los cuadritos están más cerrados, pues hay menos posibilidad de movimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo interesante es que dentro de la casuística un caso puede llegar a soluciones diferentes, dependiendo de quién lo analiza. Por eso me interesaba poner el caso de la señora Castaño. Justamente por eso. Porque el contexto tiene un peso brutal en las conclusiones a las cuales llegamos. Y que la casuística, vaya, yo diría que no adolece de llegar a un posicionamiento al cual se le pueda señalar como una posición relativista, que ha sido el constante en la crítica hacia la casuística, pero que la casuística sí le da valor al contexto y que nos hace conscientes del contexto. Y que en la medida en que nos hace conscientes del contexto y que vamos a trabajar desde una perspectiva contextual, las alertas pues están más que prendidas, están más que señaladas, ¿no? Yo creo que trabajar con el contexto y darnos cuenta que vamos a trabajar con el contexto, lejos de ser un defecto, puede constituir una virtud. Y que el hecho de que un mismo caso tenga 2 soluciones diferentes, por aquello de que este caso lo analizó el grupo A y ese mismo caso lo analizó el grupo B, y las características del grupo B eran totalmente diferentes a las características del grupo A, no equivale a decir que la casuística falla.
para nada. Lo que nos está diciendo es que la ética, que el fenómeno moral, sigue siendo un problema práctico y no epistémico. La moral no son matemáticas. Eso lo dijo Aristóteles, si lo recuerdan, desde el inicio. Estaríamos en un error pensar que existe algo así como la cientificidad de la ética y que entonces ya vamos a encontrar la piedra filosofal por la cual vamos a solucionar todos los problemas de manera inmediata, ¿no? Los problemas prácticos son contingentes, son contextuales, son accidentales. ¿Me explico? De ahí la importancia de siempre tener en alerta los posicionamientos críticos, deliberativos y prudenciales. ¿Me explico? Lejos de ser un defecto, lo que aparece justamente es la realidad de un fenómeno que es de carácter práctico y no es de carácter epistémico. Diría Aristóteles, las matemáticas es el saber de aquello que es, así lo dice Aristóteles, de aquello que es y no puede ser de otra manera. Dice Aristóteles, sin embargo, la ética, la política también la incluye, dice, son áreas prácticas en donde las cosas pueden ser siempre de diferente forma. Y eso no es ningún defecto, sino simplemente es dar cuenta del fenómeno y comprenderlo, y eso me habilita, por lo tanto, a guardar y a mantener más mi actitud prudencial. Muchas gracias. Creo que a mí lo que me perturba un poco es que pienso como abogada y también desde la perspectiva de que siempre necesitamos como cierta certidumbre jurídica, ¿no? Pero escuchándote me parece que no, que al contrario, la bioética es precisamente esta reflexión donde no hay certidumbre y donde pues sí tenemos que encontrar soluciones a partir del contexto precisamente. Así que muchísimas gracias. No, al contrario. Y vaya, recordemos un momento lo que dice Aristóteles, deliberamos sobre lo que no estamos seguros. Es decir, deliberamos justamente porque no tenemos certeza. Si la tuviéramos, no deliberaríamos, no haría falta. La bioética es deliberativa. Es decir, estamos en el ambiente de la incertidumbre. Parece que Hilda Maestre también quiere hacer una participación. Sí, muchas gracias. Y sumando un poquito con el comentario de Pauline, ¿cuál sería su percepción, doctor, de cómo hacer converger este tema de la ética y la necesidad de esta multidisciplinariedad en la evaluación de los casos y este sistema casuístico en un sistema judicial, en donde por principio cuando se resuelve pues tienen un tipo de formación los jueces que de cierta forma no está 100% volcado a este tema casuístico, está mucho más basado en principio y en donde probablemente habría que buscar un punto de mediación ahí. Sí, gracias. Ahí a lo mejor Marichuy sería la experta para responder esta pregunta. No quiero cometer una imprudencia en hablar algo sobre que no es mi campo de expertise, pero lo que sí puedo señalar es que la tradición latinoamericana sigue más esta parte jurídica de principios, de leyes. Hablan de la cuestión del derecho positivo, por ejemplo, ¿no? Ya si hablan del neutralismo, pues todavía es así como más fuerte el asunto. Pero la casuística, recordemos que sigue más bien una tradición sajona, en donde la práctica jurídica es más bien el análisis de casos y de revisión de analogías. ¿Me explico? Es una tradición jurídica totalmente diferente a la tradición positiva, que es, hasta donde tengo entendido, perdón por si digo un comentario inadecuado, si lo digo, háganmelo saber. La tradición, sobre todo mexicana, es más positivista, ¿no? Así más así de la norma y el encuadramiento, ¿no? En cambio, en una tradición norteamericana o inglesa es más bien el caso puntual y comienzan a sacar un montón de casos análogos para hacer referencia al caso que se ocupa, ¿no? Eso lo vemos sobre todo mucho en las películas, ¿no? Que empiezan a buscar cuántos casos similares ha habido sobre para poder comprenderlo, ¿no?
Y a partir de allí establecer una argumentación totalmente diferente a lo que haga. Hasta donde tengo entendido, creo que incluso aquí haya habido en México algunas reformas al sistema de justicia, los abogados lo sabrán mejor, mucho mejor que yo, sobre esta cuestión de, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. A ver, por ahí Marichuy, si me ayuda. Esta última reforma de atender los casos de otra forma más, se me fue el nombre, que tengo amigos en derecho y cada rato me lo dicen y cada rato se me olvida. ¿Serán acaso los precedentes, doctor? ¿O habla de...? No, hay una nueva forma de discusión de casos, pero se me está olvidando. ¿Perdón? ¿Los juicios orales? Los juicios orales, ¿no? Que ya van más atendiendo a los casos particulares. Entonces, sí, por supuesto. Creo que la apertura que Aristóteles dice que la política, el derecho, la ética, es donde las cosas siempre pueden ser de diferente forma, ¿no? Sí saben que el que inventó los primeros centros de estudios jurídicos fue justamente Aristóteles, ¿no? Cuando le pedía al señor Alejandro que le trajera las leyes de los distintos pueblos, y el señor Aristóteles, pues allí escribió una obra descomunal, que es justamente la política, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, Benito, es un estudiante de la UAC. Gracias por estar aquí, Benito. Es que les dije a mis estudiantes, discúlpenme, les voy a dar la mitad de la clase. Me surgió este taller que tenía que dar. Los invito a que participen en el taller, pero pues no es obligado. Entonces, el hecho que estén por aquí, la verdad, les agradezco a mis estudiantes que se hayan tomado el tiempo de estar por acá. Alonso Ochoa tiene también levantado la mano, doctor. Usted indica si en qué momento pasamos a continuar con la presentación o seguimos con las preguntas. Como Sí, una última pregunta. Me decías que estaba levantando la mano del profesor Ochoa. Sí, Alonso Ochoa. Sí, adelante. Alfonso Ochoa. ¿Qué tal, profesor? Alfonso. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, tengo el privilegio de verle, porque lo único que he hecho últimamente es darle likes a sus videos de Facebook. Entonces, el hecho de poder saludarle en este momento me llena de orgullo. Le mando un abrazo, profesor, pero mi relación más allá del like de Facebook estaba ya atorada. No, pues mira, me causó mucho ruido tu ponencia. Te quiero platicar que sí me causó. Mucho. Primero voy a dividirlo en tres partes. Uno, la crítica que haces a la cuestión deliberativa de la bioética. Yo, por lo que he entendido, no me he metido con los actores contemporáneos de los últimos 10 años porque he estado en otras cosas del derecho, pero yo lo que he entendido es que la bioética, más allá de ser deliberativa, es problematizante. Es decir, busca de una u otra forma la reflexión. Le queda claro que no va a encontrar una solución perfecta, pero busca resolverla a partir de las circunstancias con las que vivimos, como por ejemplo en el caso de los estudios que se han hecho con CRISP, ¿no? Problematiza las cosas que pueden venir de trabajar con CRISP. La otra cuestión que a mí, ligado a esto, me causa mucho ruido es tu diferenciación entre casuística y principialismo. Yo entiendo que la cuestión casuística, y pongo un ejemplo, con los trabajos de Mary Warnock, ¿no? Cuando empezó a trabajar sobre los designer babies, ¿no? Si debemos de permitir que ciertas familias, como en el caso de ella, fueron los Hashmill, deberían de tener hijos por diseño, ¿no? Para que pudieran ayudar a curar al otro hijo. Ahí hay una cuestión casuística, pero que se remite a un principio. O sea, al final vamos a buscar en el principio la respuesta del caso. No queda nada más en el caso. Y eso me lleva a la última cuestión sobre tus definiciones de principios. Yo entiendo que un principio tiene varias características, pero solamente voy a enunciar tres para ser muy breves. Uno, tiene un carácter que se va a determinar en su propio ethos, como dice, como sostienen los bióticos liberalistas. Es un principio al que se le va a prestar adhesión. O sea, nos vamos a unir al principio. No es obligatorio unirnos. Son indeterminados, no tienen estructura, se determinan en concreto. Si estas características son así, ¿cómo podríamos pensar, por ejemplo, en la existencia de un principio universalista? Ahí coincidía con la doctora Aide Torres, en el sentido de que el carácter de universalismo del principio lo determina el contexto y las personas
dentro de una comunidad específica que lo aceptan. Entonces, ¿qué no al final hablar de principialismo? Y con esta pregunta cerraría, estimado Salvador. Hablar de principialismo y causalismo sería a la larga llevar a lo mismo, o sea, llevar a una reflexión sobre el principio. Sí, gracias, porque justamente se está adelantando a las últimas conclusiones que voy a presentar. Sí, lo abordo generalmente, bueno, empiezo por la parte inicial que me encantó que lo haya dicho, que no lo abundé, no lo anoté, que es la cuestión de que la bioética es problemática. A lo mejor el concepto que yo utilizo es el concepto de crítica. Y la cuestión de crítica implica justamente el crear fisuras en consensos instituidos. Recordemos que crítica es una palabra griega que es la criba, ¿no? La que es el cernir, y el cernir implica movimiento, implica ruptura, implica terremoto, implica sismo, ¿no? Entonces, en efecto, la bioética es crítica en tanto es problemática. Hay quien dice que, sobre todo cuando intervenimos los filósofos en el terreno de la bioética, a veces lo hacemos ya con maña, ¿no? Porque estamos nada más viendo a ver dónde está el punto o el arrocito negro y sobre él nos vamos con todo, ¿no? Por ahí Philippa Foot diría que en ese texto de las virtudes y los vicios, de que a veces esto se convierte más que en una virtud en un vicio. Pero bueno, es parte del debate. Pero sí, totalmente de acuerdo. La bioética no es autocomplaciente. Para hablar de otro concepto, ¿no? La autocomplacencia no opera en el terreno de la bioética ni debe operar, ¿no? Autocomplacencia es, le voy a entrar a este tema, pero otro no, ¿no? Esto me lo guardo, esto me lo quedo, o aquí no me toquen. No, la bioética, al momento en que es problemática y es crítica, es incómoda, no es autocomplaciente, ¿no? Siempre va a estar creando fisuras en consensos instituidos, sería el posicionamiento. Y lo segundo, por supuesto, comparto con usted la apreciación, pero justamente porque la manera en que ha sido utilizada en la parte práctica la cuestión de los principios adolece de lo primero que yo señalaba. Las personas, cuando piensan de principios de manera amplia, es lo eterno, lo inacabado, lo universal, de aquí no me muevo, ¿no? Y justamente la otra visión, el otro postulado, es de que no puede existir esta, diría, se me va ahorita la referencia, un posicionamiento teórico universal que no se ajuste, que no hable de la cosa en particular en ética, carece de sentido. Simple y llanamente, ¿no? O sea, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Pero para allá voy, justamente para señalar de que a lo mejor esta cuestión de principios y casos en específico tendríamos que aprenderla y comenzar a estructurarla para poder comprenderla en un campo mucho más abierto que me permita guardar deliberaciones de manera más adecuada, sin irme con la finta de que hay algo así como principios universales y de cocina por las cuales yo pueda realizar argumentaciones sin señalar la puntualidad del caso que me ocupa. Pero sí, le agradezco mucho su participación y me complazco en saludarle en vivo, ahora sí que en vivo y en directo. Sí, muchas gracias, ¿no? Y el gusto es mío, Salvador, ya sabes. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos cerrando. El tiempo apremia. Voy a presentar el caso de la señora Castaño, que por cierto es el caso que se plagió en Colombia. Les decía yo que me había por ahí plagiado alguien que se le dio un doctorado honoris causa y que bueno, afortunadamente ya quedó solventada esa situación. Si alguien me ayuda a leer, le agradecería mucho. Y me gustaría que los demás, las demás... Yo le puedo ayudar, doctor, si gusta. Sí, por favor. Y les pediría a los demás que tomen nota. Que no se queden con la lectura, sino que hagan anotaciones, porque lo que seguiría sería un rapidísimo ejercicio. Sé que el tiempo lo tenemos muy justo y que bueno, es lo que les estoy presentando el día de hoy, pues simplemente es una pincelada de algo que ya por ahí está publicado y que el libro pues está a su disposición. Adelante, gracias.
La señora Castaño es una persona diabética de 63 años con complicaciones circulatorias severas. Ella vive sola. Entró al hospital por la sala de urgencias y le encontraron que tenía la pierna izquierda con gangrena. El médico que la atendía desde hace algunos años evaluó su condición y le informó que su pierna tenía que ser amputada o ella moriría. La señora Castaño rechazó la amputación e indicó categóricamente que ella prefería morir, que en sus propias palabras, ser mutilada. Estaba muy enferma, pero absolutamente consciente y entendió completamente las consecuencias de su decisión. Ninguna conversación ni súplicas por parte de sus médicos y de su familia. 2 hijas la convencieron a elegir la cirugía. Entonces se inició el tratamiento con antibióticos. Durante una de sus visitas, la señora Castaño había dicho al doctor que si ella no podía tomar decisiones, deseaban que su hija mayor decidiera en su lugar. 3 semanas después del ingreso al hospital, la señora Castaño se tornó delirante debido al estado cada vez más grave de su infección y no tenía la capacidad de decidir por sí misma. Entonces, la hija mayor dijo que su madre había sido siempre muy opuesta. Dijo que era característico de su madre rechazar muchas cosas, pero cuando la forzaban a hacer lo que ella había rechazado, ella aceptaba siempre y cuando fuese por su bien. Ella dijo que su madre tenía que ser forzada a casi todo lo que ellas le aconsejaban. Citó como ejemplo ir de vacaciones, abrir su propia cuenta de cheques, aprender a conducir, etc. Ella tenía siempre razones para rechazar, pero cuando las decisiones fueron tomadas por ella, dijo a menudo estaba de acuerdo con esas decisiones y contenta con los resultados. El médico estaba de acuerdo que este era el problema en su relación con la paciente. Él tuvo que forzarla a tomar los medicamentos frecuentemente. Al final se mostró de acuerdo y contenta. Estando la señora Castaño ahora en estado de delirio y casi inconsciente, la hija mayor se acercó al médico y le pidió ordenar la cirugía y salvar la vida de su madre. En aquel momento, la cirugía inmediata tenía posibilidad de éxito muy alta. Muy bien, entonces, anotemos casos, en este caso algunas líneas que me gustaría destacar. Bueno, es un caso de una amputación de una persona diabética, una persona adulta, vive sola, ¿no? Una señora muy reticente, ¿no? Muy renuente. Siempre tenía que estar la hija mayor, sobre todo, forzándola. Al final la señora siempre accedía y al final se mostraba agradecida, ¿no? Y la situación está en que cuando viene la práctica, pues para detener el problema de salud, la posibilidad de éxito es muy alta, ¿no? Es decir, no tendría mayor inconveniente. Sin embargo, ella rechaza la amputación de la pierna, ¿me explico? Pero al final del día se comenta de que si ella pierde el conocimiento, entonces la hija mayor tendría que ser ahí la que tendría que tomar la decisión, ¿no? Entonces, esto pues llega a ocurrir y la hija acude al médico para ordenar la cirugía y salvar la vida pues de la mamá, ¿no? O sea, eso es así como el caso. Vienen las preguntas y también vuelvo a abrir los micrófonos. Las preguntas iniciales que quisiera proponer son: ¿ordenarían la cirugía porque no podemos permitir que alguien muera cuando podría tener muchos años más de vida activa? La posibilidad de vida y de sobrevida de la señora Castaño pues es mucha. Se ordena la cirugía porque la hija responsable sustituta, pareciera ser que es la responsable sustituta de la señora Castaño, o se negaría a ordenar la cirugía porque tiene órdenes anticipadas de la señora Castaño sobre este tratamiento. Y finalmente, si se negaría a ordenar la cirugía porque es posible que pueda ser acusado, pensando en el médico, ¿no?, del tratamiento sin permiso de la paciente. ¿Qué opinan? A ver, de manera individual, me gustaría saber qué harían ustedes si tuvieran ese caso enfrente y tendrían este dilema acorde a las características del caso presentado. Sí, buenas maestro. tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, adelante. No alcanzo a ver quién habla por los cuadritos, Irene. pero... Bueno, yo me llamo Irene Baldovino, soy médico, soy anestesióloga. Y yo escogería negar
a ordenar la cirugía por órdenes anticipadas de la señora Castaño sobre el tratamiento. Bien, usted diría, ya tengo yo la orden, aquí lo que dice el caso, regreso a la diapositiva para nuevamente tener presente el contexto. Recuerden que la casuística aborda sobre todo el contexto. Y aquí, en efecto, pues tenemos el problema de autonomía sobre beneficio, ¿no? Así es. Porque el beneficio es evidentemente claro de que sí se va a curar, puede vivir muchos años, ¿no? Pero allí, ¿qué hacemos con la autonomía o es una cuestión legal simplemente? No, es por la autonomía de la paciente, porque muchas veces como médicos no tomamos en cuenta lo que realmente desea el paciente. En todo caso, creo que la paciente sería candidata a ir a una terapia o unos abordaje tanatológico para ayudarle a discernir un poco ese concepto de ser mutilada como tal. A lo mejor trabajando ese concepto ella podría tomar otra decisión. Sin embargo, si esta es la decisión en el momento, yo respetaría la autonomía de ella porque, como lo indiqué al principio, muchas veces tomamos decisiones en lugar de el paciente. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, Miguel Sandoval. En relación a este punto, yo estaría de acuerdo con lo que dijo la doctora que me precedió. Aquí el principio inicial sería el de autonomía, lo respetaría, pero también vería desde el punto de vista de casuística. Es una paciente que vive sola, que realmente si le amputan la pierna, ya no va a poder hacer su vida normal. Y si ella en sus condiciones adecuadas mentales sugirió que ya no se le hiciera nada, yo creo que tendríamos que respetar, que además pues no tendría desafortunadamente una buena calidad de vida ya viviendo sola. Sí, sí, gracias. En el caso, este es un caso real, ¿eh? Y vino una de las intervenciones, era justamente lo que acaba de señalar, y la respuesta fue de que la señora no tiene problemas económicos, entonces podía tener bien una prótesis y en realidad no iba a ver mermada su calidad de vida en realidad, ¿no? De lo demás, la señora seguía sana. Pero claro, lo último que comenta era la cuestión nuevamente de la solicitud de la señora Castaño previa de no amputación. Pero también está la situación donde se declara de que la señora Castaño designa a la hija. Pero, perdón, doctor, habla Drusila Pacheco, yo soy monitor clínico y coincido un tanto con las respuestas previas. Sin embargo, justo con lo que había dicho previo, cuando la paciente dio su decisión de no querer la amputación, ella estaba, o sea, no se le había declarado que estaba inconsciente para no poder dar una decisión. Entonces, con todo el conocimiento de causa, ella dio el lugar de que no quería. Creo que se pondría también un ejemplo si se llegase a requerirla, resucitarla de manera artificial, pues creo que es ir en contra nada más porque el hijo en ese momento dice no, o un familiar o quien esté a cargo de esas decisiones, no, por favor sí resucítela y entraríamos en un problema legal aún mayor. Pero exacto. creo que esa misma parte lo que se tiene que considerar cuando en el momento que ella tomó la decisión de que no quería la operación, estaba en plena facultad de todo su pensamiento y de todos los riesgos que ella ya había considerado. Ok, entonces esta parte la omitiríamos. Doctor, ¿puedo? Sí, adelante. Perdón, yo también quisiera dar mi opinión, pero no encuentro aquí dónde levantar la mano. ¿Cómo le hago? Vamos a ver, es que no tengo yo el control total de las participaciones. Si alguien me quiere apoyar en el orden, le agradecería. Y si no, vamos con la compañera y luego con el compañero inmediatamente. Gracias. Bueno, yo disiento de lo que acaban de decir los compañeros. A su pregunta concreta, mi respuesta puntual sería: yo llevaría el caso a un comité de bioética, si está instituido en donde estamos trabajando bien, y si no, pues lo trataría de conformar. Consultaría el caso con otros compañeros y
para mí es muy importante el contexto de lo que la hija refiere acerca del comportamiento habitual de la señora, de que prácticamente tiene que ser forzada a cosas que serían buenas para ella, ¿no? Es cierto que el principio de autonomía es muy importante, pero en este caso yo lo siento como algo muy cuadrado, en donde no estamos tomando en cuenta los antecedentes del comportamiento de la señora. Creo sí, sí, esa parte es importante, ¿no? Que también fue objeto de debate, ¿no? La personalidad de la señora Castaño, a todo decía ella siempre que no, 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 no. Y la hija, ándale mamá, ándale mamá, ándale mamá, ¿no? Y al final, ay, gracias hija, ¿no? Y luego está la parte en donde ella le dice a su médico de que si ella no puede tomar decisiones, deseaba que su hija mayor decidiera en su lugar. Exacto, exacto. Que era la hija que siempre le estaba obligando a hacer las cosas. A ver, allí vamos con el compañero, luego tiene la mano alzada Tania y luego Teresita. Bien. A mí me gustaría saber, doctor, con respecto a todo esto que se ha estado discutiendo, si la señora Castaño, en alguna posibilidad, dejó por escrito su deseo de no amputación, porque si no fuese el caso, ella decidió, efectivamente decidió consciente que no quería amputación, pero también decidió consciente que su hija tomara las decisiones en caso de que ella no pudiera. Entonces, al negarse a realizar el procedimiento, al final de cuentas, creo que estarías yendo en contra de la voluntad de la paciente, que fue que su hija tomara las decisiones. Por eso yo disiento con la mayoría de las respuestas. Ahí hay una situación muy complicada y importante, porque el consentimiento informado de no amputación y tratamiento con antibióticos fue por escrito, pero el deseo de que ella dice que si ya no puede decidir, decida su hija, ya fue en diálogo, ya fue un deseo oral, ya fue pues platicado. Tania y luego Teresita. Gracias, doctor. Aquí, bueno, yo creo que hay una situación que no se ha valorado, la dignidad de la señora Castaño, porque ella manifestó que no quería ser mutilada, atendiendo a que no quería ver que su capacidad física, es decir, que se le imposibilitara caminar, ¿no? A lo mejor ella se vio horrorizada estando limitada, decía ella, mutilada. Entonces, aquí ese aspecto se debe de considerar. Y si bien es cierto, ella manifestó que no quería que le amputaran su pierna, también en las mismas condiciones dijo que la hija mayor decidiera. Entonces, si decimos, ¿cuál de las dos decisiones tiene más peso o una tiene más peso que la otra? Claro que no. Entonces, decía alguien que me antecedió en el uso de la palabra hace un rato, que ahí pues sí es necesario que intervenga el comité ética del hospital o el comité hospitalario que exista. ¿Por qué? Porque la decisión es muy compleja, como usted lo señalaba, porque están de por medio cuestiones de dos manifestaciones que la señora hizo en pleno uso de sus facultades mentales, que son, pues que están opuestas, ¿no? Primera dice, no me amputen mi pierna, luego dijo que mi hija decida, la hija dice sí, que se la amputen, pero ella también manifestó que no quería que no quería ser mutilada, entonces que no quería que atentaran contra la integridad física de ella, porque pues ahí yo no valoro aquí tanto la cuestión económica o la cuestión material, sino la cuestión moral derivada de una mutilación. Gracias. Leo algunos comentarios antes de ceder la palabra. Dice el doctor Alfonso, le ordenaría porque legalmente la hija lo solicita y la autorización se dio con plena voluntad por parte del paciente a su hija. Ale comenta que si hay una diferencia fuerte en considerar la vida como respirar y la dignidad que implica para cada persona. Pepe Alonso, si bien es cierto que amputarla ordenaría causarle algunos inconvenientes, la alternativa es que no tenga vida que vivir. Hilda dice, coincido con el doctor Ochoa, se autorizó a la hija en pleno uso de sus facultades y basados en la casuística,
el momento y circunstancia en lo que se negó ya no son los mismos en la situación de delirio. Eso es importante, porque recordemos de que alguien puede cambiar de opinión en cualquier momento, ¿no? Y generalmente lo que vale es lo último expresado. Ahí también hay todo un debate sobre si en el caso o el problema está en que lo único que está por escrito es la primera decisión de no amputación. La segunda ya fue un deseo oral, no hay pues documento de por medio. Aquí los abogados a lo mejor tienen opinión al respecto, ¿no? María Luisa, el dilema es la vida sobre todo o la salud o la calidad de la vida. Sí, es parte, ¿no? Nuevamente, a ver, ahí los principios están allí en colisión, beneficio o autonomía. Jaime Natera dice, ejerzo como notario. Bueno, ahorita le damos la palabra a Jaime, dice que hay un notario. Bien, ¿alguien más tenía por ahí levantada la mano? Daniel, y luego vamos con Jaime. Sí, Teresita fue la que participó ahorita, ¿verdad? Sí, Teresita, fue Tania primero, después seguía Teresita según el orden que usted dio, doctor. Ah, muy bien, entonces sería Teresita, adelante. Gracias. Bueno, lo que pasa es que es una situación sumamente contradictoria. Como preguntó Ricardo Escalera, yo sí quería preguntar igual si tenía firmado el consentimiento. Lo que pasa es que, pues, si queremos salvaguardar la vida de la paciente, se tendría que operar. Sin embargo, se contrapone porque pues está firmado el consentimiento. Entonces, legalmente no sé cuánto peso tendría el que la paciente verbalmente había autorizado a su hija. O sea, la verdad es que también me interesaría saber qué perspectiva da los abogados, si se realiza la intervención. La verdad es que si queremos salvaguardar la vida, sí se requeriría. Exacto. Sí, es parte del problema. Daniel, y luego vamos con Jaime. Hola, buenas tardes. Bueno, mire, yo lo dividiría el caso en momentos. El primer momento en el que la paciente pues se le informó de su patología, cual el doctor pues decidió obedecer su principio de autonomía. Después de ello, dividirlo en otro momento en el cual la mamá entra en un conflicto con la hija, que al final ellas deciden pues convencerla y que por tanto se le sigue respetando el principio de autonomía. Después, el tercer momento en el que ella entra en un estado de inconsciencia, en el que deja a cargo a su hija y que por tanto se procede el médico para mí, sin ninguna violación de sus principios y actuando en pro del beneficio de la vida y de la salud de la paciente. Entonces, yo considero que el actuar de este médico fue bastante bueno y se dirigió en momentos. Y bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias, Daniel. Jaime Natera, por favor. Bueno. Sí, adelante. Ok, coincide, para mí es la autonomía de la voluntad por dos razones. Si tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a la muerte. La señora tomó su decisión de una forma consciente y esto de la conciencia tiene que ver mucho con la capacidad de la persona y esa capacidad de consentimiento. Entonces, el consentimiento fue expresado por la señora en una manera plena y por escrito, punto número 1. Punto número 2, lo dijo clarísimamente, no quiero que me amputen la pierna, no voy a morir, no quiero una vida sin una pierna, ¿sí? Por otro lado, también hay otro problema que me parece muy grave del doctor. Si él tomó la decisión de informarle por escrito del procedimiento a realizar, las consecuencias y demás, ¿cómo se acepta una declaración, que ahí sería un tema de discusión, una declaración verbal, donde dice, si yo no puedo, mi hija que tome las decisiones, cuando además ya había manifestado en todos los momentos que sus hijas siempre tomaban las decisiones en contra de ella, ¿sí? Entonces, creo que aquí uno de los temas que me parecen importantísimos es esa capacidad que tiene el ser humano de, estando en sus 5 sentidos, tomar la decisión. Y creo que la otra cosa que para mi gusto le hizo falta al doctor fue, si ya sabe
que hay un procedimiento, le hubiera podido aconsejar que hiciera sus directrices anticipadas que están establecidas en la ley. Entonces, para mí no es correcto que le hayan amputado la pierna. Para mí lo más importante era la voluntad de la persona, porque la manifestó estando consciente de eso, estando consciente de lo que ella quería, y no esperar a que la hija tomara decisiones. Si la hija, y porque fue verbal, ¿sí? Entonces yo verbalmente puedo decir que le dejo la herencia a X persona y lo tomamos por bueno, ¿no? Creo que ahí sí me deja mucho que desear, y creo que también debemos de respetar cada vez más con esto de la bioética, esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser responsables de nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Creo que son temas muy escabrosos, y uno de los temas que por lo que lo estoy tomando el diplomado es precisamente para poder asesorar a mis clientes en este tipo de toma de decisiones, en lo que viene siendo qué quiero para en caso de me pueda pasar una cosa de esta, ¿sí? Y en eso creo que nos hace falta todavía muchísima cultura, pero de entrada, para mí deberíamos de respeto la decisión de la paciente, o en un momento dado, con esa información que dicen que se le dio por escrito, ella hubiera cambiado su manera de pensar y hubiera tomado una decisión que hubiera sido totalmente válida. Gracias. Sí, ese es mi punto de vista. Vamos con una última participación. Creo que la sesión termina a las 7, ¿verdad? Así es, doctor. Hay como 5 o 6 manos levantadas. Híjole, El siguiente sería... No vamos a alcanzar a todos. Una última. A ver, por favor, ¿quién sería? El siguiente en orden sería Carlos Alberto Narváez. Le doy el micrófono. Buenas tardes. Yo creo que en este caso en específico sí nos permite hacer un poco, no solo de disertación, sino también nos permite utilizar ambas aproximaciones metodológicas, tanto principialista como casuística. Trataré de hacerlo brevemente. En este caso, no se vulnera en ningún momento la voluntad de la persona, sea tomando en cuenta la primera decisión de no ser amputada, tanto que tampoco se vulnera cuando se toma en cuenta su segunda decisión. Cuando tomó la decisión de no amputarse, dicho por ella misma, era capaz y competente para hacerlo. De igual manera, cuando manifiesta que en caso de no poder ella tomar decisiones, lo haga su hija, era capaz y competente de decir que en caso de tener la condición de no ser competente o capaz para tomar decisiones, lo haga su hija. En los dos casos se está aplicando y se está respetando la autonomía de la señora, en los dos casos. Es decir, aquí, si nos vamos por el lado de los principios y en específico autonomía, los dos, aunque el resultado y el efecto práctico sea diferente, se está respetando completamente la autonomía. Ahora, al centrarlo categóricamente en otros aspectos que no sean los clásicos principialistas, sino casuística, veríamos que la aproximación, llamémosle social y antropológica de la señora, venía teniendo un comportamiento de, al final hago lo que me dicen y me siento contenta con lo que me dicen. Parecería que en ese otro contexto claro, más amplio, ella misma está haciendo lo que siempre ha dicho. Al final no quiero decidir por mí, pero estoy de acuerdo en lo que deciden por mí. Creo que es un buen ejemplo y un buen caso. Profundizando en la cuestión de la autonomía, no encuentro contradicción. Ella dice, cuando yo pueda voy a decir que no. Cuando yo no pueda, ya sé qué es lo que va a decir mi hija. Va a decir que me amputen. Y las dos son espectro de un mismo fenómeno de respeto a su autonomía. Gracias. Gracias. Voy a ir concluyendo por respeto de los tiempos de todas y de todos. En efecto, ese es un caso muy problemático. No di un dato a propósito, porque todos los contextualizamos como si hubiéramos estado en México. Y es adecuado el hecho de pensar este caso como si es un caso ocurrido en México. Les comentaba que es un caso real, pero ocurrió en Estados Unidos. Y las cosas en Estados Unidos y en México cambian por el contexto radicalmente.
En el caso real, para no darle muchas vueltas, obviamente la cuestión jurídica, la cuestión del papel, la cuestión de la misma cultura, este tipo de cultura que valora mucho, mucho la individualidad y la autonomía, finalmente el Comité de Bioética, y al final la misma hija estuvo de acuerdo de no amputarle la pierna a la señora Castaño, y la señora Castaño finalmente murió. Este caso fue presentado después a distintos médicos en un estudio sociológico realizado por el Dr. Hall en el Hospital Arrasa en la Ciudad de México, en Querétaro y en la Ciudad de Morelia, y el resultado fue al revés. En México la mayoría de los médicos estaban optando por la amputación de la pierna, por la cuestión de la vida, porque hay un sentimiento mucho más arraigado de salvar la vida a un paciente, ¿no? Y sobre todo por cuestiones de familia. La familia en México pesa mucho para la decisión de una persona, incluso sobre la propia individualidad de la persona. Y no siempre esto es nocivo, lo debo de señalar. No sé si aquí debe de haber médicos, y hay veces que hay casos en donde llevan a un paciente y va con toda la familia, y toda la familia va diciendo lo que se debe de hacer, y al último que se le pide a veces la opinión es al paciente, ¿no? Y digo que a veces no es tan malo porque me ha tocado vivirlo en carne propia, en donde a una persona se le pedía que tomara la decisión y la persona dijo, no, es que yo tengo familia y todos tenemos que decidir, ¿no? Es decir, un sentimiento de comunidad mucho más profundo que ese ambiente individual y de autonomía que se goza en otro tipo de contextos, ¿no? Y claro, lo que está diciendo Marta, alguien dice, a veces en México ni siquiera lo someterían a un comité de bioética, empezando por ahí, ¿no? Llega un paciente en un estado crítico y amputar así, y más si vas a una institución de carácter público, ¿no? Claro, los contextos cambian, la situación es totalmente contingente. Voy entonces concluyendo, no sin antes agradecerle, bueno, aquí traigo, es una presentación muy, muy grande, hay todo un análisis, incluso de casos análogos, pero me voy hacia la última diapositiva, en donde presento algunas conclusiones, e insisto, pues esto todavía hay que seguirlo trabajando, ¿no? De que la casuística es un método para considerar y resolver problemas éticos, no un sistema teórico que va a generar soluciones de manera lógica, ¿no? Aquí el contexto es donde se pone sobre todo un mayor énfasis, ¿no? Es plural, se toman en cuenta consecuencias, motivos, reglas, máximas. Las conclusiones son probables, ¿no? No porque en un caso nos haya solucionado la misma solución la vamos a traslapar a otro, ¿no? Hay que tomar siempre caso por caso, de manera individual. Y lo que comentábamos al inicio, diferentes individuos pueden llegar a conclusiones distintas usando este mismo método, ¿no? Se utilizan siempre analogías y siempre estamos recurriendo a opiniones y a información que nos va llegando, por eso su carácter constructivo. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención, todas sus participaciones son enriquecedoras y maravillosas. Le agradezco mucho a Marichuy, no sé si todavía está por allí, Ángel, y bueno, no me resta más que ponerme a su disposición, dejarles la bibliografía que la pueden encontrar en unidaddebioetica.com, está a su disposición y pueden bajar los PDFs de manera gratuita. Muchísimas gracias, Ángel. No, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que de hecho pues fue evidentemente interesante. Se quedaron muchas participaciones pendientes que seguramente les hubiera gustado poder interactuar también con el resto de la clase, pero bueno, pues lamentablemente el tiempo no nos da. Y bueno, pues creo que salvo lo que digan las coordinadoras, no queda más que agradecerle a usted profundamente por nuevamente estar con nosotros en esta nueva edición del diplomado, y agradecerle a todas y a todos nuestros estudiantes por haber asistido a esta sesión. Eso, salvo que digan algo al respecto a las coordinadoras, entiendo que eso sería todo de nuestra parte, y pues muchísimas gracias a todos y a todas.